En esta cápsula les mostraremos cómo postular un proyecto colaborativo a través de la plataforma de vinculación con el medio. En concordancia con las bases del concurso, la primera etapa del proceso consiste en completar un formulario inicial de postulación, en el cual indicarán elementos de gran relevancia que permitirán a la comisión evaluar y decidir si la iniciativa es preseleccionada. Es muy importante que la formulación del proyecto tenga una redacción clara y precisa, reflejando los aspectos positivos y el potencial de cada iniciativa. De manera posterior, si el proyecto es preseleccionado, deberás ingresar nuevamente a la plataforma y completar algunas preguntas adicionales que evidenciarán con mayor detalle el cumplimiento de los principios de coconstrucción y bidireccionalidad. También deberás aplicar los ajustes que la comisión haya estimado, tanto en su calidad técnica como a nivel presupuestario. Para completar el formulario de postulación deberás acceder a la plataforma de BCM ingresando a bcm.uss.cl. Tu usuario corresponderá a la primera parte del correo antes del arroba y tu contraseña a tu clave única. Una vez dentro del sitio, verás al lado derecho de la pantalla el botón Fondos Concursables 2021. Al hacer clic se desplegará una ventana donde podrás descargar y revisar las bases del concurso. Una vez que sean aceptadas, podrás acceder al formulario de postulación, comenzando por ingresar el nombre de la iniciativa. Como recomendación general, se deben utilizar nombres breves que reflejen la esencia y contribución de una iniciativa, como por ejemplo la naturaleza de la interacción entre los participantes. Solicitamos además respetar el uso de minúsculas y mayúsculas de acuerdo con las normas ortográficas. A continuación, en el lado izquierdo de la pantalla podrán ver los 6 ítems que conforman el formulario de postulación. 1. Datos generales del proyecto. 2. Resumen del proyecto. 3. Coconstrucción. 4. Participantes. 5. Bidireccionalidad. Y 6. Recursos y gestión del proyecto. A la derecha se desplegarán cada uno de los campos que deben completar en cada ítem. En el primer ítem, datos generales del proyecto, deberás completar antecedentes de la iniciativa como el nombre, la facultad que lidera, la sede en donde se desarrollará, las carreras que participarán, la dimensión de impacto externo, entre otras informaciones. En este apartado es necesario señalar si el proyecto se encuentra asociado a un programa territorial hito, es continuidad de un proyecto anterior o aporta un proyecto en ejecución y seleccionar dentro del listado la iniciativa en cuestión de la cual se trata. En el ítem 2 se deberá comenzar a formular la iniciativa, ingresando los aspectos que la fundamentan y orientan. En la pregunta 2.1, situación actual del entorno, tal como se indica, se espera que se realice un diagnóstico acotado, desarrollando el problema, necesidad u oportunidad que da origen al proyecto. Para esto se recomienda utilizar estadísticas globales y o locales que permitan contextualizar el problema en el entorno donde se implementará el proyecto, señalando al mismo tiempo su relevancia para la comunidad intervenida. Es importante incorporar las citas y referencias utilizadas. Una vez ingresada esta información, debe presionar Guardar. A continuación, en la pregunta 2.2, Objetivo general del proyecto, se debe formular el objetivo general respondiendo al para qué se desarrollará la iniciativa o cuál es su propósito, el que debe ser coherente con la problemática, necesidad u oportunidad planteada. Es muy importante cuidar la estructura formal del objetivo, partiendo siempre por un verbo en infinitivo. A continuación, es recomendable asociar el problema o propósito, explicitar el beneficiario externo y, por último, señalar el impacto interno en los estudiantes. El orden puede variar, pero estos elementos deben estar presentes. También puedes mencionar dentro de tu objetivo general el medio a través del cual se cumplirá.
Otro aspecto para considerar en la determinación del objetivo general es centrarlo siempre en el propósito y no en un producto o acción que se desarrollará, ya que el objetivo expresa el sentido de estas acciones. Del mismo modo, el objetivo debe ser breve y no extenderse más de lo necesario. En la pregunta 2.3, solución que propone el proyecto, se debe describir concretamente cómo el proyecto enfrenta el problema planteado, indicando su metodología y las actividades asociadas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo general. En la siguiente pregunta, en el caso de que la problemática externa se aborde desde una mirada o metodología innovadora, es decir, que marque la diferencia a cómo se realiza la intervención comúnmente, describa cómo se realizará y la manera en que se aplicará dicha innovación. Tal como se señala, se debe profundizar un poco más si el proyecto contiene alguna innovación. De forma general, esta se podría reflejar en los siguientes aspectos. La temática que aborda el proyecto es innovadora en sí misma, puesto que no se ha abordado comúnmente este tipo de problemas, necesidades u oportunidades, o están definidas desde una perspectiva o dimensión diferente. La forma de abordar el problema o oportunidad es innovadora, ya sea porque la solución planteada a un problema es innovadora o se introducen elementos o metodologías innovadoras dentro de la solución. Un último caso podría ser que el problema, solución y metodologías son innovadoras. En la pregunta 2.5 se deberán formular los objetivos específicos del proyecto, sus indicadores de resultado, el resultado esperado del indicador y el instrumento de medición que se utilizará en el indicador. Como orientación general, es fundamental revisar que existe una coherencia entre el objetivo específico planteado, el indicador de resultado y el instrumento. Es decir, que el indicador permita medir efectivamente el objetivo específico, y a su vez que el instrumento entregue la información necesaria para la aplicación del indicador. En relación con la formulación del objetivo, se debe tener en cuenta que estos deben guardar coherencia con el objetivo general, poseer una envergadura menor y estar contenidos dentro de él. No confundir los objetivos con las actividades concretas del proyecto, que son a través de las cuales se cumplirán los objetivos específicos planteados. Las actividades son un medio para el cumplimiento de los objetivos específicos. Los objetivos específicos constituyen el fin o propósito de las acciones que se realizan. En el indicador de resultados se debe expresar una fórmula para medir el cumplimiento del objetivo, señalando con precisión las variables que lo componen y cómo ésta se relaciona matemáticamente. No obstante, en algunas ocasiones, y dependiendo del objetivo específico, el indicador podría ser un documento verificador. En el resultado esperado, es muy relevante poner el número que se espera obtener a través del indicador. En otras palabras, si reemplazo los datos de la fórmula del indicador con datos reales que me entregará el instrumento de medición, el indicador me arrojará un resultado coherente con la unidad de medida de mi resultado esperado. Para incorporar todo lo anterior, deberás presionar Ingresar. Recuerda siempre, al finalizar cada campo e ítem, presionar Guardar. A continuación, en el ítem 3, deberás completar inicialmente una sola pregunta asociada al principio de coconstrucción, señalando cómo se generó el relacionamiento con las organizaciones externas participantes y definió la problemática a abordar. La pregunta es: describa cómo se generó el proyecto, detalle las acciones concretas de trabajo bilateral y especifique si la relación con la organización externa surge espontáneamente o de una relación anterior. Se espera la respuesta que se contextualice respecto a cómo surgió el proyecto y emergió la idea de trabajar de manera conjunta con la organización externa y si existía un relacionamiento previo. A continuación, en el ítem 4, Participantes, se deberá precisar quiénes participarán en la iniciativa, tanto a nivel interno como externo, definiendo también a los beneficiarios externos. En la primera pregunta se deberá completar información respecto de los académicos que participan, junto con las horas cronológicas que dedicarán y la definición de las responsabilidades que tendrán en el proyecto. En este punto se debe ser específico en cuanto a las actividades que tendrán a cargo cada académico.
Es importante señalar un académico en el rol de coordinador de carrera para cada una de las carreras participantes, el cual se haga responsable de todas las actividades que involucra dicha disciplina. Posteriormente se deberá indicar la comuna o comunas donde se enfocará el proyecto, considerando que usualmente corresponderá al territorio donde la organización externa tiene influencia o se encuentra inserta. Por ejemplo, si la iniciativa está orientada a escolares de un colegio determinado, la comuna corresponderá a donde éste se encuentre ubicado, independientemente de que existan alumnos que provengan de diferentes comunas. Siguiendo con la sección 4, se deberán identificar quiénes serán los beneficiarios externos de la iniciativa, distinguiendo entre los beneficiarios directos o indirectos. Los beneficiarios indirectos serán quienes se beneficiarán con los efectos indirectos que pudieran tener las acciones realizadas, sin ser el foco principal de las actividades o participar directamente de ellas. Por ejemplo, podrían ser beneficiarios indirectos los padres de niños que reciban talleres de higiene bucal, ya que esto incrementaría la autonomía de los niños. Ahora, si la iniciativa contempla un taller dirigido a padres, entonces estos deberían ser beneficiarios directos. A continuación, se deberán completar antecedentes de las organizaciones externas participantes, indicando los datos de una persona de la organización con la cual se coordina el proyecto y el rol que tendrá la organización en la ejecución del proyecto. En el caso de que al poner un RBD de un establecimiento educacional no les aparezca ningún dato cargado, deberán indicar el RBD al coordinador de BCM de su sede, quien los orientará. Finalmente, se deberán completar los datos asociados a las asignaturas y estudiantes de pregrado que forman parte de la iniciativa. Ello debido a que cada proyecto deberá posibilitar el cumplimiento de al menos un resultado de aprendizaje de cada una de las asignaturas involucradas, en concordancia con el principio de la bidireccionalidad. Esto último se consignará en una etapa posterior a la preselección, donde se completarán preguntas adicionales. Hay que recordar que para ingresar una asignatura se debe haber señalado antes la carrera y sede a la cual pertenece. Casi llegando al final del formulario se encuentra el ítem 5 denominado bidireccionalidad. En esta instancia se indicará si se desarrollarán aspectos de valor agregado en las iniciativas. No es obligatorio considerar estos aspectos, pero el contemplarlos otorga un puntaje adicional en la evaluación del proyecto. En el primer punto debe señalar los productos académicos y o material informativo para la comunidad que se comprometerán en el proyecto. Estos pueden ser estudio de caso, postulación presentación a congresos, envío publicación en revista de especialidad, envío publicación de libro o capítulo, material informativo para la comunidad y material para la docencia. Es importante indicar en la descripción si el desarrollo completo del producto comprometido se realizará dentro del periodo de ejecución del proyecto o si se compromete la realización de una parte de este producto en dicho periodo. Se debe establecer entonces un estado de avance del producto, considerando que algunos como la postulación o presentación de congresos usualmente se concretarán de manera posterior al término del proyecto y otros como la realización de material informativo para la comunidad podrán desarrollarse dentro del tiempo de ejecución del proyecto. A continuación, se deberá señalar si participan estudiantes de otras modalidades de estudio, tales como Advance, Vespertino, Posgrado y Educación Continua, y describir su rol en el proyecto. Esta incorporación tiene un gran valor, ya que permite potenciar tanto el impacto interno como externo de una iniciativa y podría mejorar la multidisciplinariedad. Es importante que esta participación se haya coordinado con los responsables de cada programa, de modo de haber ponderado su factibilidad. A continuación, en relación con la articulación del proyecto a una investigación aplicada, esta articulación podría reflejarse en la generación de conocimiento o innovación que sirva a una investigación aplicada, la cual podría buscar resolver el problema que aborda el proyecto u otra problemática relevante. Para poder establecer esta asociación, se debe indicar cómo se logra esta articulación y si a partir de ciertos resultados del proyecto o de la experiencia misma se contribuirá con insumos que se utilizarán en la investigación aplicada en concreto. Posteriormente se pregunta si participan estudiantes de pregrado en esta articulación.
Es esencial describir cuál será el rol de los estudiantes de pregrado en este aspecto. Otro aspecto de valor agregado lo constituye el aporte a la política pública, levantando a través del proyecto antecedentes que pudieran contribuir al diseño, implementación o evaluación de una política pública existente o a la generación de una nueva. Por ejemplo, se podría considerar aportar una arista específica dentro de una investigación en política pública que ya se esté realizando o desarrollar un análisis de contexto que permite identificar aspectos a mejorar o incorporar dentro de una política pública, entre otras. Para considerar esta articulación, se deberá explicitar si el proyecto aporta una investigación en política pública concreta que se está desarrollando o se desarrollará. Posteriormente, en el ítem 6, recursos y gestión del proyecto, se deberá señalar si existen recursos comprometidos para la ejecución de la iniciativa por parte de organizaciones externas u otras unidades al interior de la USS, distintas a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales. De esta manera, para ingresar aportes por parte de organizaciones externas, deberás presionar el botón Agregar. Luego, señalar la organización que los aporta y definir si este aporte es pecuniario o no pecuniario. Si el aporte es pecuniario, deberás señalar el monto en pesos. Si se trata de un aporte no pecuniario, deberás categorizar este aporte y completar la información solicitada. Esto permitirá cuantificar o valorizar el aporte en base a una parametrización oficial referencial de BCM. Para ello, deberás haber indicado previamente la organización que realice el aporte en el ítem 4 Participantes. Si existen recursos asociados a algún fondo externo adjudicado, es importante señalarlo aquí. Para ingresar aportes provenientes de otras unidades USS, deberás realizar un procedimiento similar al anterior, indicando la facultad o unidad que entrega los aportes, categorizando cuando el aporte no es pecuniario y completando la información solicitada. En la pregunta Programación etapas del proyecto podrás definir las etapas que tendrá la iniciativa, paso necesario para señalar posteriormente las actividades que se desarrollarán en cada una de las etapas. Para ingresar las etapas deberás señalar el número de meses que abarcará, presionando el botón Agregar. Se sugiere que sean de 3 meses. Es importante considerar que al término de cada etapa se deberá elaborar un informe de avance, donde se indique las actividades realizadas, los recursos utilizados y se guarden verificadores. A continuación podrás agregar las actividades por etapa, siendo obligatorio contemplar una actividad de inicio y una de cierre. Además, deberás asociar estas actividades a uno de los objetivos declarados anteriormente, reflejando de esta manera una mayor coherencia entre lo que el proyecto busca lograr y lo que se hará para lograrlo. Es importante considerar que las etapas y actividades se encuentran interconectadas. Por tanto, si no has ingresado etapas, no podrás ingresar las actividades. En el mismo sentido, una vez creadas las etapas y asociadas las actividades a cada una de ellas, si eliminas una etapa, las actividades asociadas también se eliminarán. Finalmente, deberás detallar el presupuesto que solicitas a este fondo para el financiamiento del proyecto. Para este proceso, podrás utilizar el documento instructivo de formulación de presupuestos del proyecto 2021, disponible en la página de la USS, sección Vinculación con el Medio, Documentos de Apoyo. Es importante considerar que para poder ingresar el presupuesto deben haberse creado previamente las etapas y sus actividades, entendiendo que son la base de un proyecto y que requerirán de los recursos para implementarse. Para ingresar el presupuesto, presiona el botón Agregar. Al incorporar cada gasto debes seleccionar la cuenta a la que esté relacionada, describir o justificar el gasto y, si lo deseas, adjuntar alguna cotización u otro documento y finalmente guardar.
Posteriormente debes señalar cómo se distribuirá el gasto en cada una de las etapas, ya que puede subdividirse entre las etapas o utilizarse el monto completo en una etapa determinada. Para ello debes hacer clic en el editable debajo de la columna Monto Etapa. En relación con el financiamiento de los académicos USS participantes, deberás seguir las consideraciones expresadas en el documento mencionado anteriormente. Asimismo, para poder incluirlos en el presupuesto, deberán haber sido previamente ingresados en el ítem 4 participantes. La cuenta asociada a este pago es Honorarios Académicos USS. Si vas a considerar el pago de honorarios externos, deberás señalar el número de las horas a trabajar, el valor hora, el nombre de las personas y asociar este pago a la cuenta Otros honorarios. Para terminar, una vez completados y guardados todos los ítems y campos del formulario, deberás presionar el botón Enviar. Para comprobar que efectivamente tu iniciativa se encuentra en estado postulado, podrás revisarla en la sección Mis iniciativas, pestaña Proyectos y observar el estado en que se encuentra. Asimismo, llegará al correo USS registrado un comprobante de postulación. Recuerda que si deseas completar el proyecto de manera progresiva, puedes hacerlo guardando la información e ingresando más tarde a tu proyecto a través de la sección Mis iniciativas, pestaña Proyectos y seguir completando. Cuando esté completo el registro, no olvides presionar Enviar. Esperamos que estas orientaciones hayan sido de utilidad. Nos encontramos en una siguiente cápsula informativa.